Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la emoción del miedo. Es una emoción que, como ustedes saben, viene desde la época primitiva, cuando aquellos hombres tenían que salir a cazar para poder alimentarse. Ellos tenían mucho miedo porque no sabían lo que iba a suceder al momento de salir. Ahí nomás podía terminar su vida porque venía de repente un animal, un dinosaurio, se lo comía, lo mataba y ahí quedaba. Entonces ellos tenían mucho miedo. Es una emoción que muchas veces nos ayuda a nosotros para poder prevenir, para poder cuidarnos. Cuando nosotros tenemos miedo también nos ponemos en alerta, se genera un estado de estrés. Y en un estado de estrés todo nuestro cuerpo cambia químicamente para que podamos tener los recursos o las herramientas para podernos defender en ese momento. Pero ¿qué sucede? Cuando el miedo es excesivo, es muy grande, entonces se genera un estrés también demasiado grande que empieza ya a dañar nuestro organismo. Por otro lado, el miedo es muy grande porque viene acompañado de mucha información que no es de ahora, sino es un miedo acumulado, quizá desde la infancia, quizá desde que hemos estado en el vientre de la madre, ese miedo que tuvieron nuestros padres, ese miedo que vivieron nuestros ancestros. Toda esa información del inconsciente que está cargada de miedo se va a activar en un momento en que nosotros tengamos miedo. Por eso es que cuando viene esa sensación o esa emoción, hay que observarla. Hay que observarla para ver hasta qué punto es un miedo razonable o es un miedo exagerado. Porque si es exagerado, no es propio, viene de la infancia o información de los padres o de los ancestros. También un miedo colectivo, que es lo que pudiéramos estar viviendo en este momento. Por eso es importante que nosotros observemos y nos calmemos. ¿Qué herramienta podemos utilizar? Las respiraciones. En ese momento podemos hacer respiraciones lentas y profundas, como he explicado en el videíto anterior del poder de la mente, o también en el video de la meditación. Las respiraciones se nos va a permitir, en ese momento que somos conscientes, podernos aquietar. Poder nosotros en ese momento darnos cuenta de dónde viene ese miedo. Y de ahí lo vamos a poder nosotros transformar. Entonces tenemos que tener cuidado para poder nosotros controlar ese miedo. Daniel Goleman, que como ustedes saben, él desarrolló mucho lo que es el concepto de inteligencia emocional, habla mucho de que para controlar las emociones, sobre todo el miedo, se tienen que trabajar las respiraciones y la meditación. Igual los maestros budistas y muchos otros maestros que han desarrollado el tema del control de las emociones. Por eso en estos momentos de miedo yo les recomiendo que aquieten sus mentes, respiren, observen de dónde viene ese miedo. Y si hay algo que sanar, también lo puedan ustedes hacer. De repente a través de un autorreconocimiento o un autodiagnóstico. ¿De dónde puede estar viniendo ese miedo? El miedo muchas veces nos paraliza. La frecuencia del miedo es igual que la frecuencia del amor, pero en un sentido opuesto. Por eso se dice que el miedo es opuesto al amor. Cuando nosotros estamos con miedo no podemos amar. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que el miedo, si es paralizante, ya nos está haciendo daño. Entonces utilicemos el miedo solamente cuando viene a nosotros para ponernos en alerta, para cuidarnos, para observar qué tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es ver eso. ¿Qué tengo que hacer ante esto? Y empezar a ejecutar. Si tenemos miedo de la situación que se está viniendo, que no sabemos porque es muy incierta, entonces empezamos a hacer toda una lista. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que nuestro miedo empiece a transformarse de lo que es una sensación o una emoción paralizante a una emoción que sea impulsadora? Entonces empezamos a hacer una lista. Yo tengo miedo a lo que viene, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? De repente voy a tener que reinventarme. Voy a tener que empezar a crear cosas nuevas. Pero no nos vamos a quedar paralizados. Por eso yo les recomiendo que esta sensación de miedo que tenemos hoy, que sea una emoción de miedo que sea impulsadora, no paralizante. Hay que observarnos más. Hay que reflexionar más sobre aquello. Y eso nos va a ayudar a estar mucho mejor, mucho más tranquilos. Y no vamos a contaminar con miedo al planeta. Vamos a contaminar con amor. Muchas gracias por haber compartido este video el día de hoy.